Revisar qué es lo que está ocurriendo con este repunte de contagios, nos enlazamos con el doctor Antonio Lascano, profesor de la Facultad de Ciencias y miembro del Colegio Nacional. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, buenas tardes. Oigan, veíamos este panorama de contagios que va al alza. ¿Este repunte es responsabilidad de las autoridades o de los ciudadanos? Bueno, yo creo que hay una responsabilidad individual y colectiva cuando se tiene una pandemia, pero ciertamente las instrucciones y la educación para que la gente tome medidas racionales es responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad del Estado. Si uno revisa las declaraciones desde el principio del problema de la pandemia hasta la fecha, el presidente de la República sigue insistiendo en que tenemos o controlada la pandemia, que es lo último que dice, o que todo va a salir muy bien, o bien, como lo decía al principio, que el problema no era serio y se podía exorcizar con jaculatorias, con estampitas o con abrazos. Yo creo que ya han pasado suficientes meses, ya llevamos un número tan elevado de muertos. El número de muertos que llevamos en México supera el aforo del Estadio Azteca, con mucho. Ya sé que es una comparación macabra, pero que la gente tiene que pensar en que el número de muertos que hay es ya mayor que el número de personas que cabrían en el Estadio Azteca. Y eso lo que significa es que llegó el momento en que, sin ninguna duda, se insista, se subraye, se dé el ejemplo del uso del cubrebocas como una de las mejores medidas que tenemos, que haya transparencia en los datos, que haya una política que permita el diseño de pruebas para tener una idea de cómo va desarrollándose la pandemia y que se tengan que reforzar una serie de medidas que, tratando de aliviar la tensión económica, los deseos de salir, sin embargo, impidan que siga habiendo estas concentraciones masivas de personas que son un riesgo de infectarse todos, ¿no? Justamente lo que hemos visto, doctor, es que pareciera que se está dando prioridad a una situación económica de la cual ahí va. Sin embargo, no se está pensando, tengo esta percepción de que pudiera ser aún peor en dado caso de que la pandemia se alargue más tiempo de lo que ya se ha alargado. Vemos los ejemplos en España, por ejemplo, en donde ya habían disminuido los casos y de repente volvieron a hacer el repunte y volvieron al confinamiento, y eso también los está golpeando de manera económica. Es decir, ¿quién debe de crear esta conciencia? ¿Quién debe de tomar decisiones? Yo creería que empezando por los ciudadanos. Sí, pero los ciudadanos necesitan recibir información muy clara, no se puede estar recibiendo información contradictoria. La enorme mayoría de la comunidad médica, una gran cantidad de científicos, estamos diciendo, está aprobado el uso del cubrebocas, y todavía hace apenas unas horas el doctor López-Gatell insiste en que el cubrebocas tiene un valor relativo. La enorme mayoría de las instituciones científicas y médicas del mundo están probando muy claramente el valor que tiene el tener una apertura muy cuidadosa, extraordinariamente regulada, y aquí no se toma ninguna medida al respecto. Está el caso de Taiwán, por ejemplo, que es fascinante, en donde lo que se hizo fue hablar con los dueños de bares y restaurantes, y para evitar que abrieran de manera clandestina, de que se fuera la actividad a un mundo donde no hay ningún control, se desarrollaron métodos en conjunto para garantizar que no se iban a saturar los sitios y que iba a haber seguimiento de las personas, que respeten la privacidad de quienes van a esos lugares, pero que al mismo tiempo impidan que haya más contagios. Doctor Antonio, ¿ve usted una posibilidad alta de que México vuelva al confinamiento total como hace unos meses? Bueno, esa es una decisión que depende de las autoridades, pero como no se tome una medida muy rápida, yo creo que va a ser absolutamente indispensable que volvamos a confinarnos, cuando menos tener la certeza de que se toman medidas como las que se están tomando en algunos países europeos que han controlado bien la pandemia, como Alemania, por ejemplo, o algunos a los que se les fue de la mano el control luego del verano, como el caso español o el caso francés, para garantizar que la gente, por ejemplo, efectivamente no salga a ciertas horas, para garantizar que no se supere ni remotamente el aforo de ciertos locales, y desde luego yo quiero insistir, la higiene, la distancia social y el uso del cubrebocas. Es absurdo que no se esté promoviendo, desde el caso del presidente hasta el último funcionario de la Secretaría de Salud, no estén promoviendo el uso del cubrebocas. Es absurdo que, por ejemplo,
no se esté implementando una política de pruebas para ver quiénes están contagiados o no. El presidente hace pocos días dijo que a él le hacen una prueba más o menos cada semana. Yo entiendo las razones de Estado que llevan a que este control se siga sobre el primer mandatario del país, pero exactamente el mismo derecho que tiene el presidente lo tiene cualquier ciudadano, cualquier habitante de México para estar controlando que se evite la pandemia. El presidente tiene en torno suyo una red que permite protegerlo de los contagios, que también es perfectamente comprensible. Bueno, ese tipo de redes tienen que existir para la señora que vende tortillas, para el señor que recoge la basura o para el estudiante que ha tenido que suspender la asistencia a las universidades por razones obvias. Sí, pruebas masivas es lo que se debería de estar aplicando entre un conjunto de otras herramientas además. Doctor, esta decisión que han tomado, este posicionamiento que han tomado algunos estados de no hacer caso a la semaforización que da la Secretaría de Salud a nivel federal, tomar su propio semáforo e irse de nueva cuenta al color rojo con otras ciertas medidas, ¿ha sido entonces acertado por parte de los gobernadores? Bueno, lo que uno ve es no solo a nivel político, sino también a nivel de política de salud. Uno ve una descoordinación total entre la federación y los gobiernos estatales. Yo lo que estoy viendo como ciudadano común y corriente son estas diferencias políticas enormes entre el presidente de la República y los gobernadores, pero eso no debería trascender al nivel estatal. Debería haber, en lugar de regaños de parte del gobierno central, debería haber un esfuerzo real, muy sincero, por coordinar las medidas que sean necesarias para evitar que se sigan incrementando el número de personas infectadas, por un lado. Por otro lado, fíjense cómo en realidad el gobierno federal ha insistido en medir el éxito, muy relativo desde mi punto de vista, del control de la pandemia, que según yo no existe, refiriéndose al número de camas vacías. Sí, pero tenemos camas vacías en primer lugar porque la gente no está asistiendo a los hospitales. En segundo lugar, tenemos el país que tiene el mayor número de fallecimientos en el personal de salud, y algo que sabemos que es una realidad es que quienes terminan en el hospital intubados tienen una altísima probabilidad de morir. Ya empezamos a tener muchos casos de infecciones oportunistas entre las personas que están intubadas, y esto casi inevitablemente conduce a la muerte. Doctor, la Ciudad de México es ejemplo entonces en esta política de hacer pruebas y pruebas y pruebas, rastrear los contactos. ¿Ha sido ejemplo? ¿Se ha desmarcado de esta política a nivel nacional? Bueno, la Ciudad de México, los gobernantes, los responsables del gobierno de la Ciudad de México ciertamente han tenido una mayor independencia de lo que dice el doctor López-Gatell. Eso es perfectamente visible. Yo no sé si los rumores de conflictos, diferencias políticas, de discusiones entre el doctor López-Gatell y la doctora Sheinbaum son reales o no, pero lo que sí sé es que aún en la Ciudad de México se deberían implementar muchas más medidas. A mí me ha tocado platicar con algunos alcaldes, con algunas personas, algunos jefes de políticos de distintas partes de la ciudad, y ellos han mostrado su preocupación enorme sobre la falta de medidas, sobre todo de medidas preventivas. Yo creo que algo en lo que se falló estrepitosamente desde un principio es en hacer de los jóvenes y de los niños agentes activos, promotores activos de las medidas de prevención. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Bien, pues doctor Antonio Lascano, le agradecemos que haya estado con nosotros, que nos haya permitido estos minutos con Meganoticias TVC. Encantado, cuídense, y yo creo que la recomendación desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde los grupos políticos, debe ser: usen el cubrebocas y mantengan la sana distancia. Muchísimas gracias, nos quedamos con esa recomendación. Ya lo sabe, para que no baje la guardia y evitemos estos contagios.